Hoy tengo entre mis manos un manual imprescindible para periodistas y lectores. Tratamiento ético de la violencia de género en los medios, editado por Tecnos. Un trabajo que realiza un recorrido por las luces y las sombras del tratamiento periodístico de la violencia de género. La guía, desde luego, tiene una clara vocación pedagógica, además de compilar las recomendaciones más comunes sobre el tratamiento correcto de este tema. La periodista María Sánchez Ramos y las doctoras en comunicación Belén Zurbano y Aurora Edo Ibáñez son sus autoras. Y hoy María Sánchez y Belén Zurbano están con nosotras para contarnos qué es lo que vamos a encontrar en esta guía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Belén Zurbano, María Sánchez. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues lo primero, María, por ejemplo, contigo, cuéntame, ¿qué es lo que os mueve a publicar esta guía? ¿Qué es lo que veis vosotras para que de pronto decidáis, bueno, pues hay que hacer esto? Bueno, pues a nosotras nos mueve principalmente una vocación de transferencia del conocimiento, una vocación por hacer valer los derechos humanos de las mujeres y niñas y llevarlo desde el periodismo hacia la conciencia social. Yo creo que esa es la primera vocación que tenemos y después, por supuesto, la falta de formación al respecto que encontramos en nuestro día a día desde las facultades de comunicación. Siempre hablamos de cómo se informa desde los medios sobre violencia de género, si se hace bien, si se hace mal, si se hace regular. Pero nunca nos planteamos la gran pregunta, que es la que os hago yo a vosotras, a Belén y a María. ¿Cuál es el papel ahora mismo que desempeñan los medios de comunicación en la lucha contra la violencia de género? ¿Por qué es importante que los medios de comunicación traten este tema, el de la violencia de género, de una manera ética? Belén, contigo podéis intervenir como queráis, María, Belén, vale, me vais contando. Bueno, creo que es esencial que detrás de todas estas investigaciones así muy proactivas por reflexionar en conjunto sobre cómo hacerlo bien o revisar si se hace bien o no, está esa pregunta que tú nos planteabas. ¿Por qué es importante el papel o cuál es el papel? El papel es determinante en la sociedad. Aquellas realidades a las que no tenemos un acceso directo, empírico, en primera persona, las construimos en nuestra mente a través de los discursos. No existe una verdad que sea prediscursiva. Entonces la sociedad sabe de la violencia cada vez y afortunadamente más por otras instituciones como pueden ser la familia o las instituciones educativas, pero hasta este momento del año 2024 la primera fuente de conformación de ideas sobre violencia de género eran los medios. Entonces ese es el papel, el que asumimos que somos las personas, las instituciones que le contamos a la gente lo que es la violencia. Y hemos pasado por diversos momentos, como hemos puesto de manifiesto nosotras y muchas otras antes. En investigación hemos pasado por momentos de deslegitimar, por momentos de deformar. Hemos pasado por momentos muy positivos, proactivos, de abrir la violencia de género más allá de violencia física en mujeres maduras y casadas. Pero no podemos dejar de seguir revisando porque seguimos siendo los medios de comunicación los que estamos generando la idea colectiva de la violencia. ¿Y cuál habéis visto vosotros que es la influencia de los medios de comunicación en los temas de violencia de género, la influencia positiva y cuál es la influencia negativa que habéis visto a la hora de documentaros para hacer este libro del que estamos hablando hoy, Tratamiento ético de la violencia de género en los medios, editado por Tecnos, por cierto? Bueno, en el estudio de los efectos sobre la sociedad que tienen los discursos de violencia hay dos paradigmas que son muy claros, dos tendencias. Una, que ya es bastante obsoleta, es la generación del miedo, ¿no? El efecto de comunicar esto en los medios genera miedo. Genera miedo o también el otro efecto preponderante es que incita o puede conllevar la comisión de nuevas agresiones. Esos han sido como los dos efectos negativos que tiene el abordar la violencia en los medios. Sobre el efecto de cometerse nuevas agresiones ya ha quedado absolutamente obsoleto, con investigaciones que lo han refutado, pero sí es cierto que hay una parte de algunos discursos que sí generan miedo en las mujeres. Lo inició Nerea Barjola con el adoctrinamiento que supone
el cómo narran la violencia y la posibilidad de violencia sobre los cuerpos y la vida de las mujeres, y hay algún tipo de relatos, no todos ya afortunadamente, que siguen generando ese efecto por cómo son conformados. En el otro lado tenemos cuáles son los efectos positivos, y efectos positivos hay muchos, se han estudiado desde efectos de aumento de la sensibilidad social hasta un efecto, digamos, catártico cuando le damos voz a las mujeres y trabajando desde el testimonio ético permitimos ciertas dosis de reparación en resilientes, obviamente en mujeres que han sido víctimas pero que han superado la violencia. Como decía, les estamos permitiendo alguna forma de reparación que el Estado y las instituciones todavía no les permiten. Pero efectos positivos hay muchísimos, muchísimos más que negativos. Podría estar mucho rato hablando de esto. Pues vamos a seguir hablando, porque es muy interesante este libro, porque constituye, como decía antes, no solamente una guía, ¿no?, para saber qué tenemos que hacer, sino además hay muchas recomendaciones que deberíamos aplicar en el día a día, en las redacciones. Hablando de estas, primero vamos a ver los errores. Contarme cuáles son los errores más comunes que cometemos los medios de comunicación al tratar la violencia de género. Belén o María. Sí, no, porque le quería dejar ahora un poco de espacio a María. A María, pues venga, María. María, vamos, María. Pues cuéntamelo tú, porque las dos lo conocéis perfectamente. Pues mira, yo creo que los errores más frecuentes son aquellos que hacen que este tipo de historias se traten como si fuera un relato aislado. Hemos vivido discursos que eminentemente buscaban el morbo, la sensación, los detalles escabrosos, pero de nuevo nos quitaban esa posibilidad de hacer un periodismo ciudadano, útil y pedagógico. Es decir, entender que las violencias contra las mujeres son un fenómeno estructural, una violación de los derechos humanos que acontece cada día, no de forma aislada o pautada, compartimentada. Después también hemos visto cómo necesitamos aún hacer que esa pedagogía entienda, como bien decía Belén, que no es una violencia que está compartimentada a la violencia sexoafectiva en el ámbito de la pareja y de determinados perfiles de mujeres, sino que es una violencia que toma muchas modalidades, muchas tipologías, de ahí que usemos violencias machistas o violencias contra las mujeres para poder entender cómo la ciberviolencia o las violencias sexuales que tan en nuestro presente informativo tenemos en la actualidad, todas forman parte de un continuum en el que se ejerce la violencia dentro de un sistema patriarcal. Mira, una cosa que a mí me preocupa especialmente es a la hora de redactar la noticia de un tema de violencia de género. Los datos que manejamos los y las periodistas son normalmente abundantes sobre la víctima y muy escasos sobre el agresor. De hecho, se nos hurta continuamente la identidad del agresor y muchas veces ni siquiera llegamos a saberlo hasta que ya no sale posteriormente, ya es detenido o sale el juicio, entonces ya empezamos a conocerlo, cuando en otros delitos sabemos de primera mano, antes de que pase nada, ni siquiera a veces de que sean acusados, cuando ya la prensa percibe el delito, por ejemplo, los casos de corrupción, quiénes están en el tema con nombres y apellidos. Bueno, pues en este caso, en el caso de las víctimas de violencia, se nos hurta normalmente ese dato, pero sí tenemos abundantes datos sobre la víctima. Y claro, te planteas cómo hacer la noticia evitando la revictimización de las personas, de las mujeres afectadas por la violencia de género. ¿Cómo tenemos que hacer esto? ¿Cómo evitar la revictimización de estas mujeres afectadas por la violencia de género a la hora de hacer la noticia? Tenemos que esforzarnos, eso está claro. No, si estamos reclamando un nuevo periodismo, un periodismo diferente, nos va a costar un esfuerzo. Y somos nosotras, todas las periodistas que trabajamos en esto, las que tenemos que subvertir ese orden de cosas. El sistema heteropatriarcal también en justicia, claro que nos hurta los datos, el sistema policial nos hurta los datos, pero tenemos que subvertir ese orden, no queremos más mujeres. La historia aquí no es la de las mujeres, es la de las personas que agreden a las mujeres.
Entonces, entiendo que es un trabajo muy arduo, que es sencillo decirlo desde otra posición que no es la calle y recabar los datos, pero no podemos dejar de decirlo. Para dar otros relatos necesitamos, uno, otros datos, y segundo, otras fuentes. Para mí el tema de las fuentes también es esencial y equilibra un poco esa ausencia que a veces en el día a día de la redacción de la noticia no nos es posible cambiar. La fuente, qué voces, qué mujeres, qué testimonio, cuál es el sentir final del relato. Para mí la agresión debe de ser una parte que active un todo. La parte es la agresión, la denuncia. Estaré siempre en contra de ocultar las agresiones, por muy repetitivas y por mucho teoría de los efectos que se hiciese en otro momento de la historia, contar siempre, pero como primer paso para hablar de las violencias. ¿Qué son las violencias? ¿Qué tasa de violencia? ¿Dónde están ocurriendo las violencias? ¿Tendencias en las violencias? Que la gente, como bien ha hecho el periodismo hasta ahora, empiece a hablar de eso, que entienda que la violencia sexual es una forma de violencia, que vayamos generando un relato acerca de la violencia, hablando de la agresión, sí, pero cuando no podemos hacer algo proactivo, diferente y socialmente rentable con nuestros discursos, porque no tengamos datos, por ejemplo, entonces enfoquemos en el marco mayor, que son las violencias que se cometen contra las mujeres y las niñas, no se nos olvide además, en contextos democráticos. Porque si estuviésemos en otro contexto, bueno, todavía cabrían otro enfoque, otras tibiezas, pero estando en una que se denomina democracia española, después de tantísimos años, tenemos mucho material sobre el que hablar cuando no tenemos buenos datos. Sí, en una situación además altamente preocupante, porque a estas alturas del año vamos a, en el tema de mujeres asesinadas por violencia de género, vamos a una a la semana. Bueno, sí. más otros temas como las violencias sexuales y bueno, es una situación, es un escenario realmente alarmante. O sea, sí, y se siguen denunciando los tratamientos, porque en el último asesinato cometido en Santuchu, sí, ya han salido las mujeres periodistas denunciando el tratamiento mediático muy nefasto que se ha hecho del asesinato, hablando de que no había denuncias previas, de las condiciones de salud psíquica del agresor. No nos lo podemos permitir, esto es una democracia y aquí hay 20 años de reflexión, no solamente académica, de reflexión académica y profesional. Son las propias periodistas las que han trabajado codo con codo para decir qué podemos hacer para mejorar, y las que hoy en 2024 siguen denunciando que no se está haciendo bien ese tratamiento. A mí, desde luego, personalmente me enerva cuando leo titulares como una mujer muere por violencia de género en tal localidad. No muere, es asesinada. Sabemos que ha sido asesinada y hay que escribirlo, nosotras hemos visto titulares y vemos en las clases en el día a día cómo una mujer muere al ser arrojada de un sexto piso. Sí, y claro, le digo, no contraviene los principios de un periodismo feminista justo, es que contraviene los principios del periodismo. Toda persona que se arroja desde un sexto piso, bueno, en fin, ¿cuál es la noticia? Y sí, pero bueno, en este contexto que estamos hablando, como decía María, de derechos humanos de las mujeres y más de 20 años de reflexión deontológica, es todavía más sangrante. Están ahora mismo sucediendo dos casos que, bueno, parece que revierten un poco la situación de la información sobre sobre los agresores, que es el caso de Giselle Picot, y también el caso de los pederastas de Murcia, ¿no? Que bueno, por primera vez estamos muchos medios, no todos, poniendo el foco verdaderamente en informar de la noticia sobre el agresor. En este caso, el marido de Giselle, Dominique, aparece claramente y aparece su nombre. Y en el caso de los pederastas de Murcia, desde hace unos días están publicando, por lo menos en redes sociales y en algunos medios, quiénes son estos señores que, por cierto, han salido prácticamente libres. Y hablemos de las redes sociales. Porque las redes sociales son un medio y están informando ahí también, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales en el tratamiento de la violencia de género y cómo gestionar estas redes sociales de una manera ética? Porque eso es más difícil. Desde luego, en el ámbito de las redes sociales se nos abre un campo enorme, tanto para lo positivo, que es para seguir expandiendo
este tipo de conciencia social feminista, pero por otro lado también se vehiculan unos discursos de odio y antifeministas que desde luego afrentan una vez más a los derechos de las mujeres. Yo sí añadiría a lo dicho que la vergüenza ha de cambiar de bando, tal y como ha dicho Giselle Pericot, y creo que los medios están dando cuenta de esos reclamos que se ha hecho por parte de la profesión, por parte de las expertas a lo largo de los últimos 20 años, donde cuando hablamos de violencias contra las mujeres tenemos que girarnos para hablar de hombres, masculinidad, violencia y poder. Entonces creo que ese movimiento sí que lo estamos haciendo, sí que estamos cambiando esos relatos. Creo que también el relato periodístico tiene que autocuestionarse en qué momentos cubrimos esas violencias. Siempre las cubrimos cuando se produce un feminicidio, se produce el pico máximo de la violencia en la agresión sexual. Podemos dar voces a las mujeres supervivientes en otros momentos, podemos dar una variedad a la hora de documentar las violencias y también tener ese discurso de un lado resiliente sobre cómo las propias víctimas quieren abordarlas, ¿no?, en los medios. Entonces creo que tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y en cuanto a las redes sociales, creo que nos permiten, de un lado, amplificar las voces de las supervivientes, complejizar, y de hecho incluso la audiencia muchas veces es la que está también pidiendo actualizaciones a los propios medios, lo cual veo positivo. Pero desde luego es un ámbito muy desolador cuando te sumerges en la manosfera. Sí. Y hay buenos... vosotros tenéis, por ejemplo, para citarme ejemplos de buenas prácticas en el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Cuando habéis hecho este manual, este libro, habréis visto algunos que... Bueno, yo sé algunos, pero me imagino que vosotras, que sois súper expertas en este tema, algunos que sean como ejemplo. Decir, bueno, pues es que esto hay que hacerlo así. Una buena recopilación, que es la que estamos utilizando María, Aurora y yo mucho, es la que hace compañeras de Pícara que participan en un estudio que da lugar a un volumen, que es Contar sin legitimar. Y sobre los determinados ítems sobre los que reflexionamos a nivel deontológico, la víctima, la imagen, la intimidad, van poniendo ejemplos de malas y buenas prácticas. Es un documento vivo, muy útil, bastante transgresor en algunas cosas, y bueno, a nosotros nos parece que actualmente es uno de los mejores ejemplos que podemos poner. Hay una cosa curiosa con respecto a cuál es el consenso deontológico, y bueno, del estudio que hacemos de más de 50 materiales diversos, decálogos, libros, recomendaciones en general, encontramos que solamente hay 2 disensos en las propuestas que se hacen colegiadas entre academia y profesión. Y una de ellas, uno de los disensos, es el tema de publicitar o no, sin que haya una sentencia judicial en nombre de las personas agresoras. Pues bien, eso que queda oscurecido a lo largo del tiempo, porque solo aparece en 1 o 2 de los primeros manuales, principios de los años 2000, lo rescata este trabajo de Contar sin legitimar y lo sitúa otra vez, como estamos reivindicando, en el centro del debate, para, como decía María, ver dónde tenemos que poner las vergüenzas. Una cosa es tratar con respeto, otra cosa es no hacer juicios paralelos, y otra cosa es no hacer periodismo. Para mí, Contar sin legitimar es uno de los mejores ejemplos que pueden traerse, porque además tiene prácticas periodísticas concretas que ponen de ejemplo en determinados casos. Sí, ¿y creéis que los medios de comunicación debemos colaborar, por ejemplo, con organizaciones y expertos en violencia de género para mejorar la cobertura? Porque eso no pasa. Se va a pecho descubierto muchas veces, ¿no? O sea, también el trabajo diario es muy complicado, ¿no? De una redacción, ¿no? Pero quizá a lo mejor pues con organizaciones y expertos en violencia de género deberían ayudar a la redacción de la noticia, ¿no? O por lo menos con charlas, encuentros, reuniones de este tipo, ¿no? Sí, una de las últimas evidencias que nosotras publicamos llevamos 20 años, existen consensos en casi todas las propuestas que se hacen de cómo hay que hacerlo bien, menos en 2 casos. Es que entonces, ¿qué está pasando para que se siga manteniendo esto? Porque no podemos pensar
que nuestras colegas de profesión que están en los medios quieren voluntariamente seguir haciéndolo mal. ¿Qué falta? Falta eso, falta que nos podamos relacionar a un nivel más práctico. Desde la teoría de la universidad, bueno, hay veces que planteamos cosas que no son realizables y prácticas que son fácilmente realizables, nosotras no le hemos dado el valor suficiente. Hace falta interrelación, hace falta grupos disciplinares donde nos sentemos ahí, digamos, cómo podemos hacerlo bien y nos entendamos qué es lo que pasa en la calle, cuál es la realidad material de lo que yo puedo hacer en mi jornada laboral, con los inputs que tengo de datos y los que no tengo, y luego nosotras conversar sobre todo eso que hemos visto que funciona, que se recibe bien, que hace a las víctimas que estamos en situación de violencia tomar una actitud activa para su propia seguridad. ¿Qué mensajes, qué marcos, qué palabras han hecho lo contrario? Tenemos que sentarnos efectivamente a hablar academia y profesión. Mirar, y hay un tema que a mí también me preocupa, que es la relación de la política con los medios de comunicación. Por cierto, en estos días es un tema que está muy al día, ¿no? Obviamente el repunte de violencias, de violencia de género y de violencias sexuales contra la mujer y el incremento de estas violencias es un fracaso de las políticas públicas de este gobierno, del anterior y del anterior, no, tampoco estamos señalando específicamente a nadie, ¿no? Pero denota un fracaso de los políticos en este tema, ¿no? Informar adecuadamente de la violencia de género por parte de los medios traería un mejor impacto, una mejor repercusión de este problema sobre las políticas públicas, sobre los políticos, sobre lo que están haciendo o lo que tienen que hacer. Yo creo que en este sentido no se nos puede olvidar puntualizar que el incremento que vamos viendo de denuncias de las cifras, ¿no?, como nosotras denominamos en el libro las cifras de la vergüenza, ese incremento de violencias contra las mujeres se corresponde en sí mismo con un aumento de la denuncia social, de la conciencia social. Entonces no podemos afirmar con las cifras en bruto, ¿no?, que la violencia se incrementa tal cual, sino que la violencia ahora sí que se está denunciando y está tomando unos canales institucionales precisamente porque ahora han sido habilitados, ¿no?, a lo largo de estos últimos 20 años. La cuestión a nivel periodística sería, sin duda, pues tener, por supuesto, un control, una rendición de cuentas de cara a esas políticas públicas que se implementan, aquellas que no llegan, por ejemplo, respecto a las violencias sexuales. Cuán tarde estamos actuando cuando España, desde el convenio de Estambul, debería haber establecido normativas como la de la ley del solo sí es sí, que ahora se han implantado en nuestro país. Pues todo esto y mucho más está dentro de este manual, Tratamiento ético de la violencia de género en los medios, editado por Tecnos, y que han escrito 3 mujeres, María Sánchez Ramos, periodista, y las doctoras en comunicación Belén Zurbano y Aurora Edo Ibáñez. Muchísimas gracias a María Sánchez y a Belén Zurbano por haber estado con nosotras y sobre todo muchísimas gracias, te lo digo desde el periodismo, por haber escrito este libro, este manual. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós, adiós. Buen día.